El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, hermanas, amigos, preciosa Iglesia del Cordero. Quiero darle la bienvenida a todos al estudio bíblico de hoy, pues el Espíritu Santo me ha guiado a hacer un mensaje dirigido a todos aquellos que hemos sentido el llamado del Espíritu Santo a proclamar las buenas nuevas del Evangelio en un mundo lleno de incredulidad y de pecado. Pero quiero hablarles acerca de un tema que es demasiado importante y lo he llamado la locura de la predicación. Y quiero invitarles para que juntos oremos. Amado Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por las circunstancias muchas veces adversas que rodean nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía. Gracias, Señor, porque entendemos que en todas las cosas que tú permites que vengan a nosotros, tú estás enseñándonos algo. Y hoy en el tema que tú quieres revelarnos, amado Espíritu Santo, queremos darte gracias, porque sabemos que tu sabiduría edifica profundamente no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos a quienes tú nos concedes el privilegio de compartirles el Evangelio de la gracia. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema para hoy lo he llamado la locura de la predicación. Y quiero invitarles a que tomen sus Biblias y hagamos la lectura de unos textos que son trascendentales para poder entender el propósito de este mensaje. Y estamos en 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 29, donde la palabra de Dios nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y el versículo 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por supuesto, estos textos están cargados de un mensaje poderosísimo y profundo. Pero el centro de lo que quiero compartir acerca de estos textos con ustedes, amados, es que el mensaje que el mundo considera locura, para ti y para mí y para aquellos que creemos, se ha convertido en el poder de Dios para nuestras vidas. La Biblia claramente establece que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Y la razón es clara, porque sabemos que el mundo valora la lógica humana, la ciencia, la filosofía y por supuesto hoy tenemos el poderoso medio de la tecnología. Pero resulta, amados, que el Evangelio de Dios no se basa en la sabiduría humana, sino en la revelación divina. Predicar que un hombre crucificado salva al mundo parece un absurdo por completo para la mente natural, es decir, para el hombre caído. Por tanto, algunos cuestionan y se preguntan, ¿cómo puede la muerte de un hombre traer vida? ¿Cómo puede la debilidad del ser humano vencer el pecado? Sin embargo, amados, es ahí en donde entonces tú y yo entendemos el poder de Dios. Y es que Dios, de manera maravillosa y gloriosa, escogió lo insensato. Dios, de manera deliberada, eligió un método que, por supuesto, humilla el orgullo humano para podernos salvar. No escogió ni filósofos, ni eruditos, ni tecnólogos, sino, como vimos al principio en el Evangelio antes de la cruz, escogió a pescadores, a hombres del común, a un publicano como Mateo. No escogió sabios, sino gente sencilla, como tú y como yo. No escogió la grandeza externa para manifestar su sabiduría, sino que toda su sabiduría se redujo a una cruz. Y Primera de Corintios, el versículo 18 al 25, que acabamos de leer, nos dice en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y por supuesto, amados, que lo necio del mundo fue lo que Dios escogió para manifestar su sabiduría. Todo esto para que tú y yo entendamos que la palabra de Dios nos demuestra que la salvación no depende del hombre, sino que depende íntegra y totalmente de Dios. Todo esto lo único que demuestra es que entonces hay un poder oculto en la predicación. Lo que parece locura, en realidad es poder. Y el poder de la predicación transforma vidas, renueva entendimientos, rompe cadenas espirituales, trae salvación y sanidad y libertad divina. Y nos preguntaremos, ¿por qué?
Porque Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así, amados, entonces, es que tú y yo, hoy por el Espíritu Santo, estamos siendo llamados a entender completamente y que nos quede muy claro que el Evangelio no es un discurso, sino es una manifestación de poder espiritual. Que la predicación tuya y mía ha de ser la expresión de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y que muchas veces, y yo me incluyo, a veces lo que compartimos aún a uno mismo le parece una locura. Y amados, que hoy nos quede claro, a ti y a mí que compartimos el Evangelio, que la cruz entonces es el centro de nuestro mensaje. Que el corazón de nuestra predicación es Cristo crucificado hace 2000 años en Jerusalén. Lo que implica que nuestra predicación no es motivación, no es entretenimiento. Que cuando tú y yo hablamos de la sabiduría de Dios, no estamos hablando de filosofía, no es sabiduría humana, sino que sencillamente la sabiduría de Dios es el Cristo y este crucificado. Por consiguiente, amados, cuando en la predicación quitamos la cruz, podemos estar seguros de que toda enseñanza o toda predicación pierde por completo su poder. Así entonces, amados, la predicación del Evangelio siempre va a provocar en los hombres dos reacciones. Siempre habrá dos respuestas. Rechazo, por supuesto, para los que no pueden entender que el Evangelio es una locura que solo puede ser comprendida por medio de la fe. Y que el creer en esa locura, en ese Evangelio maravilloso, le da poder a todo aquel que cree. No hay punto medio. Están los que rechazan o están los que creen. Están los que ven la palabra de Dios por la fe y los que la ven con su intelecto humano, y por supuesto que para ellos es locura, y por supuesto ellos la rechazan. Pero ¿cuál es la aplicación que hoy podemos hacer de esta palabra? El consejo, amados, para cada uno de nosotros, de los que predicamos el Evangelio, el consejo para ti que tienes un grupo familiar o eventualmente se te permite desde una congregación local exponer la palabra, exige que tú y yo que la compartimos tengamos claro algunos puntos. Número 1, tú y yo somos llamados a predicar con amor. Pero ese amor por el cual somos llamados a predicar jamás implica que vamos a suavizar el mensaje, que vamos a tratar de adoptárselo a las personas conforme a su propio intelecto o su sabiduría. Porque es que tú y yo, en segundo lugar, no podemos adaptar el Evangelio al gusto del mundo. No podemos predicar buscando el favor de aquellos que nos escuchan. Y a veces hay palabras que el Señor nos da para compartir que nos parecen locura, pero son locura para los que se pierden,
son locura para quienes rechazan el poder del Evangelio y el entendimiento de que el Evangelio solo puede ser comprendido, entendido y vivido por medio de la fe. Por tanto, amado, amada, tú que has sido llamado a compartir el mensaje, predica con convicción, con seguridad, aunque a veces a ti mismo o a mí lo que estamos compartiendo nos parezca una locura. La razón, amados, por lo que el mundo llama locura a la palabra de Dios, es porque les cuesta muchísimo trabajo entender que ese es el único camino de salvación que Dios trazó para el hombre. A veces en los temas anteriores que he tenido que compartir, amados, como la Nueva Jerusalén, el decir que nosotros somos una ciudad y que estamos en el tercer cielo y que somos la ciudad del Dios vivo y que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, nos puede parecer una locura, pero es una realidad y una verdad absoluta. Por tanto, lo que el Señor dijo, eso es lo único que estamos autorizados para decir y para compartir. Porque de todo esto, amados, que les estoy diciendo, tú y yo podemos sacar una conclusión. Dios jamás cambiará su método. Dios jamás cambiará su mensaje. Pues la salvación solo viene por medio de la predicación del Evangelio, que solo puede ser comprendido por fe y es un don de Dios, pero que lógicamente para el hombre sin Cristo se convierte esa predicación en una locura. No existe, sin embargo, otra manera u otro camino que tú y yo podamos escoger para hablar a los hombres de la sabiduría de Dios. Jamás podemos olvidar que a lo que a los hombres les parece débil, que la sabiduría que se expone, que a los hombres les parece absurda, es más fuerte que los hombres, y que lo que a los hombres les parece locura es nada más y nada menos que la sabiduría de Dios. Así que, amados, lo que el mundo desprecia, Dios lo usa para salvar. Lo que el mundo llama locura es nada más y nada menos que el poder eterno de Dios. Así que cuando hablamos de sentados en lugares celestiales con Cristo, sobre todo principado y potestad, cuando decimos que nuestra ciudadanía está en los cielos, cuando decimos que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, que somos su cuerpo y cada uno de nosotros miembro en particular de ese cuerpo, aunque a los hombres les parezca locura, para nosotros es la verdad absoluta y el poder de Dios que transformó nuestra manera de vivir, que cambió por completo nuestra manera de pensar, que nos cambió el rumbo de nuestras vidas, a fin de que viviéramos una vida dedicada, apartada, consagrada al Señor. Pues dice ahí en 1 Corintios 2, versículo 6, algo que no podemos olvidar. Y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quizá tú y yo ante el mundo parezcamos locos, orates, dicen algunos, desquiciados, dicen otros. Otros aún llaman al creyente endemoniado. Pero mi amado y mi amada, la locura de la predicación del Evangelio es indudablemente lo único que puede traer vida a nuestros oyentes. No te preocupes por compartir la verdad de Dios, porque en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo humano no vio, ni oído humano oyó, ni ha subido en corazón, es decir, en mente de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y este mensaje está dirigido a ti. Me fue dado a mí porque tú y yo amamos profundamente a nuestro Dios. Porque tú y yo hemos sido depositarios de la revelación divina. Porque tú y yo hemos sido llamados a predicar, no palabras de sabiduría humana, no para agradar a los hombres y reunir multitudes, sino que tú y yo hemos entendido que la única forma de que el ser humano pueda tener salvación es predicando la locura del Evangelio. Así que nos sintamos temor y prediquemos lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha encargado predicar para salvación del mundo. Amado Dios, te doy gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias porque cada día, mi Señor, tú añades a nuestra comprensión y entendimiento espiritual mucha más y más sabiduría de lo alto. Gracias porque mis hermanos y yo hemos entendido que no hemos sido llamados a sentarnos en una cátedra para ser entretenidos cada 8 días o a veces diariamente con mensajes de hombres, sino que cada uno de nosotros ha sido salvado por ti por medio de la locura de la cruz para que recibamos entendimiento, para que comprendamos la locura del Evangelio, que es la única que nos ha permitido crecer espiritualmente y entender verdaderamente lo que hoy somos en Cristo. Gracias, amado Padre Celestial, por este pequeño mensaje, pero que estoy seguro tiene una profunda significación para el entendimiento de mis hermanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados, gracias por su atención. Gracias por estar suscritos a nuestro canal. Quiero recordarles que cuando usted se suscribe al canal de Reinando en Plenitud, cada tema que voy subiendo va llegando a ustedes en primer lugar. No se olviden de darle like al video si edifica su vida. No se olvide de compartirlo con otros, pues haciendo esto estamos esparciendo por el mundo la locura de la predicación, la locura del Evangelio de la cruz. No se olviden, amados, del WhatsApp. Aquí está el número en la parte inferior. En ese WhatsApp interactuamos. Yo los agrego a un grupo que ha crecido muchísimo, a donde les hago llegar
el tema en primer lugar cada vez que lo grabo para informarles que hay algo nuevo. Hago llegar a algunos que lo han solicitado el tema escrito para que no solamente lo puedan ver y escuchar, sino que también lo puedan leer. Y al leerlo lo puedan compartir con otras personas más que estén a su lado. Amados, para mí es un privilegio y una honra poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Y les agradezco su compañía, su generosidad para con nuestro ministerio. Y, por supuesto, que los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y oramos los unos por los otros para que el Señor nos dé fuerza y aliento para seguir adelante hasta el día que Él así lo haya decidido. Les amamos mucho, mi esposa, mis hijos, este ministerio Reinando en Plenitud. Y por supuesto que si el Señor lo permite, nos veremos en el futuro en otro tema bíblico para edificación del cuerpo de Cristo. Hasta la próxima y bendiciones para todos.